Bueno, compañeros, buenas tardes. Entonces, vamos a hacer un breve resumen pues, de lo que venimos haciendo para contextualizar un poco. Inicialmente pues hicimos una revisión de cómo hacer gráficos típicamente, ¿cierto? En MATLAB con algunos elementos, pues colocarle los X-labels, los G-labels, títulos, las legends para obtener pues gráficos presentables, por ejemplo, en informes, que es bien interesante que lo hagan así. También vimos por acá, por ejemplo, cómo podíamos hacer múltiples gráficos. Entonces, por ejemplo, este que está acá es una señal que nos permite a nosotros, perdón, es un gráfico que nos permite a nosotros ver las tres fuentes, ¿cierto? De las tres señales, por ejemplo, con desfases de 120 grados eléctricos cada una. Entonces acá utilizamos el X-label o el label de X, el label de Y, el título. Utilizamos este letrerito aquí que está el legend, ¿cierto? Que nos muestra cuál es la señal y podemos hacerle una pequeña pues, referencia al código. Implementarlo es relativamente simple, ¿cierto? Acá tenemos los elementos de frecuencia. En este caso estamos armando un solo vector, por ejemplo, lleno de ceros, y a partir de esta estructura for lo que estamos haciendo es llenándola a partir de esta función. Estamos haciendo un plot convencional, ¿cierto? Como esta señal signals que tenemos acá es una señal signals que tiene 1000 elementos en fila y 3 columnas, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo plot de t, esa señal signals que es una matriz, entonces el me va a mostrar a mí que la matriz, cada una de las columnas me la va a mostrar como una señal independiente. ¿Listo? ¿Cómo poner un título pues al sistema? Simplemente usted le ponen title, la función title, y escriben señal de potencia RST en este caso. X-label es para poner el nombre al eje X, Y-label es para hacerlo sobre el Y, y esta función que está acá es la que nos permite a nosotros colocarle los nombres a cada una de las señales, dependiendo de la forma como nosotros la grafiquemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, cuando i es igual a 1, ¿cierto? Entonces la señal i de todos los elementos de la columna i, en este caso de la columna 1, van a ser igual al seno de omega t menos i que vale 1 menos 1, 0. O sea que el ángulo de desfase para esa función es 0. O sea que el ángulo inicialmente, o la primera señal, va a contener la señal seno de omega t, normalito. Cuando i vale 2, ¿cierto? Tenemos todos los elementos en la columna 2, en este caso 2 menos 1 sería 1, o sea que el primer desfase es de 2 pi tercios, es equivalente a 120 grados de desfase de la señal. Y cuando i es igual a 3 o igual a m en este caso, porque acá le estoy diciendo que m es igual a 3, entonces nos queda que 3 menos 1, 2, entonces nos queda el desfase de 4 pi tercios que equivale a 240, que es el otro desfase de la señal. Entonces, claro, como él las está graficando la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, en este caso para nosotros sería la primera, la segunda y la tercera señal. En ese orden de ideas sería la señal de fase 0, ¿cierto? Sería la señal R, la señal de fase de 120 grados sería la segunda, sería S, y la señal de fase de 240 grados de desfase sería la T, ¿cierto? Y acá con esta función prendemos la grilla, ¿cierto? Las marquitas que se ven en el gráfico. ¿Listo? Y así obtenemos un gráfico así de esta manera. ¿Listo? Hay una forma de graficarlos, ¿cierto? Pero ya es utilizando otras funciones que se llama la función line. Como ya les había mostrado, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, L1 es igual a line, este es un objeto de línea, entonces apenas yo dé enter, él automáticamente hace aparecer esta línea. Pero por ejemplo, si este objeto gráfico no existiera, solamente poner line ya me dibuja una línea, ¿cierto? En este caso es una línea básica que va de 0, dependiente 1, muy básica, ¿sí? Pero yo ya le puedo meter características. Por ejemplo, si no tengo nada de datos en X ni nada de datos en Y, acá le puedo decir, por ejemplo, el color, coma, le puedo decir red en este caso, y podría también incluso decirle el tamaño, line width, coma, y podría decirle el ancho. Por defecto el line width es 1, ¿cierto? Pero yo podría, por ejemplo, hacer líneas más gruesitas y todo eso. Bueno, eso depende. Entonces, por ejemplo, si yo le doy play acá,
me dice que lines, es line width. ¿Sí ven? Entonces acá ya me muestra, por ejemplo, algo que no vimos, las propiedades de la línea. Entonces acá me muestra los argumentos de color RGB. Como le dije que era roja, entonces él me muestra la máxima componente de rojo, RGB, la máxima componente en rojo, y G y B me los muestra en 0. O sea que el dibujo que nos va a hacer es esto. El estilo de línea, este parámetro también podría yo cambiarlo. El tamaño de la línea line, si voy a utilizar un marker, marker size, por ejemplo, si lo voy a hacer. Bueno, acá habrían varios datos. Por ejemplo, acá está la función xdata, que es donde tienen que ir los datos de x, y ydata, donde son los datos de y, o zdata, por ejemplo, si fuéramos a hacer un dibujo en tercera dimensión. En este caso solamente lo vamos a hacer en 2 dimensiones. En ese caso, cuando yo le escribí aquí nan y nan, ¿cierto? Lo que estaba haciendo ahí en ese caso es diciéndole a él que no le voy a poner datos todavía en x ni en y. Entonces él simplemente deja los datos ahí quietos. Listo, aquí podríamos mirar todas las propiedades pues si fuera necesario, pero pues simplemente lo que quería mostrarles es que automáticamente la línea abre un objeto gráfico. Por ejemplo, ya aquí con esas características, ¿cierto? Ya me abre, no me pone datos porque la línea no tiene datos simplemente, ¿cierto? Pero ya predispone automáticamente el sistema a que va a ser un gráfico. Esto es mucho más óptimo para graficar, por ejemplo, sistemas, funciones dinámicas, es mucho más óptimo porque me permite a mí hacer gráficos, por ejemplo, mucho más dinámicos, por decirlo así. Entonces, este es un ejemplo del que veníamos trabajando, porque nuestra finalidad es tratar de hacer una simulación que nos sirva para ver cómo podemos construir, a partir de las 3 señales sinusoidales, el sistema de rotación de un motor, simplemente manejando las señales. Entonces, en este caso, yo voy a obtener una acepción de 500 datos. Para comentar los códigos en MATLAB se utiliza el porcentaje, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, es una muy buena práctica en programación, en todos los lenguajes de programación, utilizar los comentarios para usted saber qué está haciendo. Acá estamos generando un vector de tiempo utilizando la función linspace. Acá estamos definiendo una frecuencia de la señal, en este caso 0.5 Hz, ¿cierto? Pues es una frecuencia relativamente baja, por decirlo así, pero nos sirve para nosotros mirar pues cómo es el fenómeno funcional ahí. Y definimos acá cómo es la frecuencia en radianes por segundo, que se calcula a través de 2pi por f. Listo. Acá en este caso definimos 3 líneas, ¿cierto? L, S y T, RS y T, que van a ser las líneas que nos van a dibujar las fases de cada una de las señales, RS y T. Y definimos una línea por acá que se llama LG, ¿cierto? Donde LG es una línea que va a ser acá en este caso de color negro, va a ser un poquito más gruesita. Y aquí estamos utilizando una función que se llama subplot. El subplot nos permite a nosotros sobre el mismo elemento gráfico hacer múltiples gráficas, ¿cierto? De manera matricial. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando 1, 2, 1. Eso significa que voy a graficar un elemento de una fila y 2 columnas, ¿cierto? Entonces, un elemento de una fila y 2 columnas es como si yo hiciera esto. Un elemento de una fila y 2 columnas es como si en un elemento gráfico, por ejemplo, ¿cierto? Que sería un solo elemento gráfico, yo pusiera al elemento 1 y al elemento 2. ¿Cierto? Entonces, para él, este gráfico de acá va a ser el 1 y para él va a ser el 2. ¿Cierto? Si nosotros pudiéramos pintar esto, por ejemplo, como un vector, entonces sería un vector de una posición de una fila, ¿cierto? De 2 columnas, pero si el gráfico lo quiero en esta parte, entonces le digo 2, 1. Y si el gráfico lo quiero en esta, pues digo las mismas dimensiones, 1, 2, pero en este caso lo quiero en este gráfico, entonces pongo el 2. ¿Listo? Esa sería pues la forma como de graficarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Desde acá, desde la definición de las líneas, él ya sabe que el primer gráfico nos va a dibujar las 3 líneas y en el segundo gráfico nos va a dibujar una sola línea. Listo, por acá tenemos las signals 1, 2 y 3, ¿cierto? Que en este caso las estoy definiendo como de n,1, o sea, de n datos. N ya lo definimos por acá arriba. O sea que si quisiéramos, por ejemplo, cambiar la cantidad de datos, o aumentarlos o disminuir la cantidad de datos, podríamos hacerlos.
Definimos también empezar a usar la función clock, ¿cierto? La función clock nos permite a nosotros hacer controles de tiempo. De hecho, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de tantas. Hay una también bastante interesante. No sé si recuerdan, por ejemplo, en este caso yo podría decir T1 igual a clock, ¿cierto? Entonces apenas yo de enter, él me guarda el dato directamente del reloj desde la máquina, y para yo saber, por ejemplo, cuál es la diferencia de tiempo, utilizo la función eTime. Entonces cuando le digo eTime de clock, 1, entonces él me va a hacer la diferencia entre el reloj actual y el valor que quedó guardado aquí en T1. O sea que desde que yo le dije que T1 es igual a clock hasta este preciso instante han pasado aproximadamente 25 segundos. Entonces, eso sirve mucho para hacer bases de tiempo. Otra forma para hacerlo también es utilizando tick. Cuando digo tick, empieza el contador y apenas yo digo toc, me entrega el tiempo que llevo hasta ese momento. Entonces me dice, el tiempo que llevo son casi 6 segundos, me demoré en dar toc, ¿cierto? Creo que tick también se puede guardar, T1. Tick. T1 se guarda. Listo, no sé si lo habrá guardado ahí. Y digámosle toc. A ver. No lo guardó. Creo que simplemente le damos tick acá. Y el que sí podemos guardar es toc. Claro. Entonces ya con toc, por ejemplo, ya podríamos hacer comparaciones de tiempos y todo eso. Bueno, hay que jugar con eso. Listo. Ese es un elemento por acá también que es una interfaz gráfica que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Para que ustedes aprendan a manejarlo básicamente. Este es un elemento de una interfaz gráfica que nos aporta un push button o un botón de presión que se va a llamar stop, ¿cierto? Y que cuando yo lo presiono, él automáticamente genera algo que se llama un callback. El callback es una sección de código que se ejecuta después de que ha habido un evento en el botón. En este caso, el evento es presionarlo. Y ejecuta esta sección de código, stop igual a 0. Esto lo vamos a utilizar para controlar la simulación. Listo. Entonces acá tenemos las señales. Lo que estamos haciendo acá en esta parte es, por ejemplo, coger la señal 1, ¿cierto? Coger la señal 1, correrla, liberar el último espacio y en el último espacio metemos esta señal que es seno de omega t, pero este t es con respecto al T1, ¿cierto? Entonces me va a mostrar a mí un efecto de que la señal se está moviendo de manera dinámica. Hacemos lo mismo con las dos señales. Acá está la señal 1, la señal 2, la señal 3. La señal 2 tiene el desfase de 120, la señal 3 tiene el desfase de 240. Acá. Y lo que hacemos con set es cambiar las características de la línea. En este caso set de LR lo que va a hacer es cambiar las características XData. ¿Se acuerdan que las definimos arriba? Que por ahí aparecieron. XData NaN y YData NaN. Entonces, claro, cuando nosotros decimos XData, T, entonces le estamos diciendo a él que en X va a estar el vector de tiempo. YData, sig 1 va a estar la señal 1. Y lo mismo para las 4 señales que tenemos acá. La diferencia es que para esta cuarta señal de acá, nosotros no vamos a dibujar una señal directamente en tiempo y amplitud, pues como para ver una señal sinusoidal normal, sino que lo que estamos haciendo es algo como esto. Tenemos, por ejemplo, un mapa cartesiano. ¿Cómo lo armo? Acá. Tenemos, por ejemplo, un plano cartesiano, ¿cierto? Y lo que necesitamos es dibujar un vector que gira. Un vector que está girando, que va a girar así. Entonces, para ese vector que está girando, yo necesito que me entregue esta dimensión. Entonces, esta dimensión que está acá, yo la tengo que descomponer, ¿cierto? Entonces, en esta sección y en esta sección. Entonces, esta sección que está acá, este sería el ángulo. Este sería el ángulo que tendríamos nosotros acá, ¿cierto? Este sería, llamémoslo alfa, por decirlo así. Entonces, esta sección que está acá sería la que está de frente, o sea que sería el seno, ¿cierto? Seno de alfa. Y esta sección que está acá es la proyección sobre el eje Y, en este caso sería el coseno. Sería el coseno de alfa.
¿cierto? Entonces, si yo lo quiero ver, por ejemplo, como un vector que está girando, entonces yo tengo que referenciar esta línea siempre de 0 en X, ¿cierto? Va de 0 hasta el coseno de alfa y en Y va de 0 hasta el seno de alfa. Entonces, eso mismo es lo que tenemos acá. En X, X data va de 0 hasta el coseno de omega t en este caso, que es el ángulo, y en Y va de 0 hasta el seno de omega t. Listo. Y la función DrawNow obliga a que si hubo algún cambio en los gráficos los dibuje instantáneamente. Esta respuesta que tenemos hasta el momento es esta que estamos viendo. Acá vemos el gráfico 1, ¿cierto? Que nos muestra las tres señales oscilando, ¿cierto? Las tres señales oscilando. Y tenemos el segundo gráfico que nos muestra efectivamente como el vector que está rodando, por decirlo así. Listo. Entonces, en este caso simplemente es una función sinusoidal que pusimos ahí a rotar, ¿sí? Es una función sinusoidal que podemos ahí a rotar. Entonces, básicamente esto es lo que queremos lograr, pero mirarlo como efectos de los campos. Listo. Entonces, vamos a meternos ya con estas herramientas que tenemos a tratar de generar ese elemento. Listo. Entonces voy a poner por acá CLC, close out, clear, y vamos a hacer un nuevo script donde ya lo vamos a orientar propiamente a los motores. Hablando propiamente de los motores, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un círculo que sería el estator, ¿cierto? Entonces, en este estator nosotros tenemos una señal que es esta, ¿cierto? En este caso iría, por ejemplo, por ejemplo, la bobina. La bobina A. Aquí iría, por ejemplo, la bobina A. La bobina iría aquí, ¿cierto? La bobina A va de aquí a acá. La otra bobina sería desfasada 120 grados. Voy a ver si Paint me permite rotar esa línea, No me deja solamente girarla a 90 grados. 90 grados, control Z. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo más bien como a pulso. Listo, el tercer gráfico estaría como por aquí, ¿cierto? Tendríamos esta rotación, acá serían 90, 120 grados acá más o menos. Tendríamos la otra bobina. Ups. La otra bobina estaría como por aquí. Y aquí sería la bobina B. Y la otra bobina estaría a 120 grados acá, rotados. Entonces aquí tendríamos unas contribuciones, por ejemplo, de esta bobina de aquí a acá y la contribución de esta bobina de aquí a acá. Bueno, me han quedado bien centradas. Ahí más o menos, listo. Ahora, esta bobina que está acá nos va a generar un campo y ese campo lo voy a pintar aquí. Nos va a generar un campo en este punto, hacia acá. Esta bobina que está acá, ¿cierto? Rotada 120 grados acá, ¿cierto? Esta bobina nos va a mostrar un campo que va a actuar así de esta manera. Y el tercero nos va a mostrar a nosotros ya con esta, ¿cierto? Nos va a mostrar un tercer campo que va a estar generado acá en esta zona. ¿Listo? Y este campo pues tiene el grado de cambiar
para un lado, para el otro. Y el final, pues va a ser simplemente un vector que va a ser la suma de todos ellos. Listo. En ese caso, el desfase de ellos es el que nos va a generar ese asunto. Entonces, lo que nosotros necesitamos inicialmente es construir las funciones de campo. Para construir las funciones de campo necesitamos efectivamente generar también estas señales, o sea que voy a copiarme este código y lo voy a traer por acá. Es el mismo código, entonces voy a empezar a organizarlo. La frecuencia es igual, vamos a dejarla exactamente igual, no la vamos a cambiar. La línea RST las vamos a mantener, todavía no las necesitamos, todavía las vamos a manejar. Por acá le voy a manejar el grid para poder que nos muestre el grid. Voy a hacer algo también, como la amplitud de esas señales, por acá las definimos. La amplitud de esas señales es igual a 1 en amplitud. Entonces, acá le voy a decir, por ejemplo, que Yelim va a ir desde menos 1.2 hasta 1.2. Esto que acabé de hacer hasta aquí, lo que hace es que ya nos va a anchar un poquito más el gráfico, ¿cierto? Y ya no nos va a dejar... esta... ¿Sí ven? Me permite a mí tener un margencito acá arriba para no ver las señales pues como tan apeñuscadas ahí. Ya aprendí la grilla. Entonces ahí, listo. Ahí vamos. Este es el botoncito que armamos. ¿Sí se acuerdan? El botón Stop que para la simulación. Para no pararla pues simplemente cerrándola. Listo. Listo. Entonces para dibujarlo tenemos que generar otro par de líneas que van a ser 3 líneas. Van a ser 3 líneas que las vamos a llamar así como estas. 1, 2 y 3. Entonces va a ser la línea L. En este caso va a ser la línea de campo B. BA, la vamos a llamar. Esta la llamamos... Bueno, nosotros la hemos estado llamando así. BAA. BAA. BBB. BCC, que serían las líneas de campo pues de cada una de ellas. Listo. En este caso vamos a manejarles los mismos colores, ¿cierto? R, B y Y. Azul y amarillo a las 3 para poder pues definirlas. La LG la vamos a llamar, en este caso la pusimos G, pero la vamos a llamar la V neta. La neta. La voy a llamar solamente así, V neta. Entonces acá vamos a tener BAA, BBB, BBC, que son los campos estáticos, o sea, estos que están acá. Este campo que está acá, que va de aquí para acá y de acá para acá, sobre este eje, este se va a llamar BAA. Este campo que está acá desfasado 120 grados, que puede hacer esto, o sea, ir hacia un lado o hacia el otro, este se va a llamar B. Y este campo que está acá, lo vamos a llamar, que puede tener este comportamiento acá, lo vamos a llamar BCC. Listo.
Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar de construir eso. Vamos primero, lo primero es tratar de construir, la señal de campo 1. Listo, la señal de campo 1 la tenemos que construir acá. Entonces, por ejemplo, la señal de campo 1, que sería BAA, esta, ¿cierto? Lo que tiene es que ella aumenta, pero todo sobre el eje X. ¿Sí lo observan? Todo sobre el eje X. Entonces, esa señal lo que va a hacer es que tenemos lo siguiente. Entonces, set en este caso lo voy a, ¿cómo llamamos la línea? BAA, ¿cierto? La línea BAA en el espacio X data. Acuérdense que es con D mayúscula, ¿cierto? Aquí iría coma, acá iría Y data, coma. Entonces ya vamos a definir quién es quién acá. Cerramos. Listo. BAA solamente va a variar. En términos de X, ¿cierto? En Y no va a tener ninguna variación. Entonces digamos que por ejemplo, este vector va a ir de 0 espacio hasta la magnitud de hasta la magnitud de la primera señal. Listo, de 0 hasta la magnitud de la primera señal. Sí. Y en 0, bueno, esa sería la magnitud. Acá nosotros deberíamos ya hacerle la descomposición a la señal, ¿cierto? Entonces acá esa amplitud se va a descomponer en, entonces aquí por lo que nosotros llamamos el ángulo rígido. El ángulo rígido es el mismo ángulo mecánico, que en este caso la parte en X sería el coseno, en este caso de 0 grados, y en Y sería un vector muy similar, control C, control B, sería sig 1 pero en este caso en Y ya no sería coseno sino por el seno de 0 grados. Listo, esta que está acá no la vamos a dibujar todavía, control R. Listo, miremos hasta ahorita cuál es el resultado. Listo. Yo que esperaría ver acá, que a medida de que cambie la amplitud de sig n, ¿cierto? Cada que se ejecute este proceso, ¿cierto? Cada que yo vea eso, lo que yo voy a ver es que el dato se va, que la señal va a empezar a crecer de un lado para el otro. Miremos a ver. ¿Sí la ven? ¿Sí lo ven? Ese que está ahí es el efecto que hace este campo acá. Es el efecto que hace este campo acá. Miren, acá está. Este campo gira para un lado, gira para el otro, gira para el otro, gira para un lado, gira para el otro, y esa es su contribución en ese espacio. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Listo, continuemos, muchachos. Entonces, estamos... Listo, entonces estamos en esta parte, ¿ok? Ya dibujamos la primera componente. Listo, entonces paremos. Para dibujar las otras componentes, como ya incluimos de una vez en esta componente X toda la información que necesitamos, ¿cierto? Porque ya incluimos la descomposición con seno y coseno. Entonces, de hecho, para las otras bastaría simplemente con copiarlas y pegarlas. Miren,
control C. Entonces acá es BAA, acá sería BBB, CC. Para la primera señal sería el coseno en este caso de ¿cuánto? ¿Cuál es el ángulo de desfase? 2π tercios, miren lo que está. Entonces del coseno de 2π tercios por el seno de 2π tercios. Y el de acá es el otro desfase que el de 240, que sería 4π tercios y 4π tercios. Listo. Simplemente le incluimos la descomposición de las fases de cada una de ellas y listo. Listo. Si esto está bien, deberíamos, miremos a ver qué obtenemos. Dice que tengo un paréntesis más mal puesto. A este. Entonces, si esto está bien, miremos. Miren, ¿sí ven? ¿Cómo? Exactamente. Pero ahí no va a funcionar. Porque si ustedes observan, miremos acá, no va a funcionar. Porque si ustedes observan, en todos tenemos sig1. Entonces tenemos que poner sig2, sig2 y sig3 y sig3. Listo. Ahora sí, que ya pusimos las señales que son, ahorita sí, miren el efecto. Listo, ¿cómo van hasta ahí? De hecho, para ser coherentes con este gráfico, nosotros habíamos llamado a la amarilla azul y al azul verde, ¿sí que? BCC en este caso se llamó, BBB es la azul y BCC es la amarilla. Pero si quisiéramos pues como darle coherencia a eso, tendríamos que hacer esto. BAA es la roja. BBB fue la que nosotros llamamos ¿de qué color? Verde. O sea que en este caso debería ser green. Y BCC la llamamos ¿de qué color? Azul. O sea que debe ser blue. Entonces, paramos la simulación y vuelvo y la corro. Y ya deberíamos estar viendo algo muy similar a lo de este gráfico. Miren, azul moviéndose acá. Vemos azul moviéndose en este ángulo, el rojo acá y el verde acá. Listo. Entonces, ya que lo tenemos acá, entonces voy a hacer algo para que me quede, digamos, un poco más fácil calcular el vector total, ¿cierto? Y es que voy a sacar aparte las contribuciones. Listo. Entonces, por ejemplo, la B neta, en X
va a ser igual a. Va a ser igual a esta más esta más esta. Punto y coma. Aquí ya tengo todas las contribuciones. Todas las contribuciones en X. Y necesito ahora todas las contribuciones en Y, que sería exactamente lo mismo, pero ¿con quién? Exactamente lo mismo, pero acá no sería por coseno, sino seno, seno, seno. Listo, y ahora sí podríamos utilizar esta señal que está acá, control T, donde le vamos a decir que bnet es igual de 0 hasta el bnet en X aquí ya no necesitaríamos los puntos suspensivos y en YData exactamente lo mismo, pero en Y. Entonces ya que hice, este vector pues tiene todas las contribuciones en general de X y Y, de todas las señales. Listo, miremos ahora cómo funciona. ¿Sí ven el efecto? Voy a acá donde definimos el tamaño de esta ventana, voy a ponerle de 1.5 1.5 1.5 1.5 Listo, mírenlo, ahí está. Las contribuciones de los campos, cada una de esas contribuciones de esos campos, ¿sí lo ven? La contribución de cada uno de esos campos entre ellos, lo que hace es específicamente que se genere este efecto. ¿Sí lo ven? Ese efecto es como si nosotros tuviéramos un campo magnético rotacional, es como si tuviéramos un imán rodando. Es ese efecto que tiene ahí. Sería como una especie de imán rodando. ¿Cierto? Listo. Cuando ustedes corren, por ejemplo, la simulación, miren que esto se deforma. ¿Sí? Lo que uno esperaría es que ojalá fuera cuadradito. Entonces, para eso, uno acá en este axis, uno le pone la función squatter. Creo que se escribe así. No, así no se escribe. Así se escribe. Se escribe así. Squatter. Squatter ya obliga a que la magnitud sea constante, ¿cierto? Entonces no lo muestre bien redondito, o sea, bien cuadradito. Entonces ya nos faltaría, por ejemplo, pues como adornarlo, ¿sí que? Entonces para adornarlo, por ejemplo, hay una función que se llama help, más bien aquí, doc rectangle,
Entonces pille lo que hace rectangle. Rectangle lo que hace es un rectángulo. Entonces, mire, podríamos usar este. Este lo vamos a hacer acá en la figura 3. Entonces, position, en este caso le voy a decir 0. Bueno, miremos bien cómo es el asunto. 3,0 y 2,4. 3,0 es la posición. ¿Dónde está 3,0? 3,0 sería aquí, ¿cierto? Y la posición y el tamaño sería 2,4. O sea, 2 y 4. O sea que los primeros dos son X y Y, esos dos son X y Y estos dos que son acá son el ancho, ¿cierto? Entonces yo podría decirle, por ejemplo, que en X y Y lo haga en 0, pero el ancho de 2 y 2. Y que utilice curvatura 1. ¿Sí que? Miremos a ver qué nos dibuja. Nos dibujó un círculo por acá, grande, ¿sí lo ven? De radio 2 y acá. Entonces, 0, 0, 0, 0 es como la coordenada de abajo. Entonces tendríamos que centrarla, ¿sí que? O sea que tendríamos que ponerla en menos 1, 1. En menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Y el radio sería de tamaño 2. Miremos a ver. Bueno, si quiero el radio más grandecito, acá estoy diciendo que, en este caso le estoy diciendo que el diámetro es 2, entonces digamos que lo quiero de 1,5. Voy a decirle 4 y 4 acá. No, es acá, es acá. 4 y 4. Entonces claro, aquí sería ya menos 2 y menos 2. Bueno, si nos hubiéramos puesto juiciosos pues como a entenderlo pues bien, lo habríamos visto. Entonces miren que ahí podemos ir como dibujando el estator, ¿sí lo ven? Podríamos hacer circulitos más pequeños y centrarlos pues y todo para verlo pues funcionando. Creo que hay una posibilidad, la verdad no estoy seguro, de acá que yo pueda decirle a él, por ejemplo, que las coordenadas que le estoy dando son céntricas. Entonces miremos por ejemplo si acá en el doc está. Que las coordenadas que le estoy dando son céntricas. Bueno, acá nos dice que es esto, es XY. No me deja verlo pues con respecto al centro. Bueno, no me deja verlo. Habría que tener pues muy en cuenta para centrarlo.
Hay que tener muy en cuenta para centrarlo. Pero por ejemplo, por acá podemos ver opciones donde le podemos cambiar el color. Post, y podríamos utilizar esta sección de función, ¿cierto? Para cambiar el color. Seguramente también podríamos utilizar, miren, también line width, ¿sí ven? Entonces podremos utilizar, por ejemplo, acá en este edge color, ¿de qué color lo vamos a pintar? Negro, ¿cierto? Coma, line width, lo 4, que se vea bien gruesito. Listo, ahí tenemos básicamente la simulación. Ya que habría que hacer, pues, como cogerla y ponerla bonita y todo eso, bueno, ya se podría hacer, se podría coger. eh, eh, Hay una forma, por ejemplo, de poner acá, de poner una imagen, ¿cierto? Entonces podría ser, por ejemplo, la imagen de un motor, del estator, y hacer que las funciones se generen automáticamente. Podría, podría hacerse así. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos la simulación. Listo. Ya podríamos jugar con ella, ¿cierto? ¿Cómo sería jugar con ella? Nosotros tenemos por acá, que son estas tres señales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo intercambiara estas fases? Por ejemplo, si esta señal la pusiera aquí. ¿Sí ven lo que hice? En este caso lo que hice es que la señal 1 ya no es la señal de 0 grados, sino que la señal 1 es la primera señal desfasada a 120 grados. O sea que eléctricamente es como si yo hubiese intercambiado de las tres líneas que se conectan al motor, hubiese intercambiado dos. Eso es lo que hubiera hecho ahí. Ahora, ¿qué efecto tiene eso sobre el motor, por ejemplo? Miremos. ¿Qué sucede con la rotación del motor? Cambió, ¿sí? Entonces ahí estamos mirando que, por ejemplo, la forma de hacer una inversión de giro en un motor es básicamente cambiando dos fases. Usted intercambia dos fases, automáticamente el sentido de rotación cambia, ¿cierto? Pongámosla igual, en este caso la rotación es positiva, entonces ya habíamos definido que la rotación positiva en las máquinas eléctricas es la rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea que en este caso la rotación es positiva con las fases definidas así. Y si hacemos un intercambio, ya tenemos una rotación pero en el sentido contrario, o sea que tenemos una rotación negativa, ¿cierto? Entonces miren que desde ahí podemos analizar eso. Si hiciéramos otro intercambio, por ejemplo, esta fase con esta fase, o sea, la primero cambiamos estas dos, ¿cierto? Entonces ya también podríamos cambiar cualquiera de estas dos con esta, pero solamente una. Por ejemplo, cambiamos esta con esta y esta con la primera, ¿cierto? Entonces, inicialmente hicimos un intercambio de fase y eso nos dio ¿qué hizo con el primer intercambio de fase? Claro, nos invirtió la rotación. Ahora, volví a hacer otro intercambio de fase. ¿Qué debería pasar? Volver a la rotación normal, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Entonces, siempre que para usted lograr hacer una inversión de fase, solamente tiene que invertir dos. Porque si usted invierte dos, pero después invierte otras dos, básicamente va a poner a la máquina a rotar en el mismo sentido. Y miren que acá las señales están totalmente. I1 era la desfase 0, I2 era la desfase pi, e I3 era la desfase de 240. ¿Cierto? Acá las tenemos todas cambiadas. Pero esto nos muestra a nosotros que el comportamiento es similar. Entonces volvamos a organizar.
Listo. Ok. Listo. Básicamente esta es la simulación. Ahora la idea es que, por ejemplo, ustedes construyan una GUI, ¿cierto? Que los permita a ustedes incluir esta simulación, o sea, incluir este mismo código ahí y variar parámetros de las señales. Por ejemplo, amplitud de alguna de las tres señales, amplitud de las tres señales. Por ejemplo, el ángulo rígido podríamos cambiarlo, ¿cierto? Para mirar qué sucede. Por ejemplo, en este caso, miren, acá nosotros estábamos diciendo, acá nosotros dijimos que, por ejemplo, podríamos por acá decir que tenemos tres ángulos constantes, ¿cierto? Tendríamos, por ejemplo, ángulo eléctrico, ángulo eléctrico 0, ¿cierto? Tendríamos el ángulo eléctrico de 120 y tendríamos el ángulo eléctrico de 240. O sea que para este caso tendríamos, por ejemplo, 0 para este, 120 equivale a 2 a 2 pi tercios dividido entre 3, y el de 240 equivale a 4 pi tercios. O sea, este es el ángulo, estos que están acá son los ángulos eléctricos, ¿cierto? Y también tenemos unos ángulos que son exactamente iguales, por ejemplo, pero que son los ángulos mecánicos, por ejemplo. Entonces me va a pasar este que está acá para la simulación. Entonces acá, este ya no se va a dar ángulo eléctrico, sino ángulo mecánico y ángulo mecánico. Entonces acá decimos, este sistema es esto, ¿cierto? Menos el ángulo eléctrico de 0. El ángulo eléctrico de 0, que sería este de acá. El de acá es el ángulo eléctrico de 120. Y este es el ángulo eléctrico de 240. Listo, que esto tiene que ver directamente con las señales de alimentación del motor. Listo, y acá tenemos estas, ¿cierto? Que sería, este sería el ángulo mecánico de 0 por el coseno del ángulo mecánico de 120, y este sería el ángulo mecánico de 240. Y esto mismo sería acá, control C, control V, control C, control V y control C, control V. Listo. Y también tendríamos que cambiarlo acá en esta parte por el ángulo mecánico de 0. Entonces acá tendríamos el ángulo mecánico de 0 y el ángulo mecánico de 0. Acá tendríamos el ángulo mecánico de 120 y el ángulo mecánico de 120. Sí, acá cuando estamos hablando de la descomposición de los campos, y todos son mecánicos. Porque es el ángulo como de las bobinas. De 240 por acá. Y 240 por acá. Listo. Haciendo eso, tiene que funcionar exactamente igual. Mírenlo, ahí está. ¿Sí lo ven? Lo chévere de esto es, por ejemplo, ¿qué pasaría si el ángulo mecánico en este caso no fuera 2 pi tercios, sino que se golpeó la máquina? Un ejemplo, ¿cierto? Entonces ya no fuera 2 pi tercios, sino 2 pi punto 35. O sea, el ángulo de 120 grados se mueve un poquito, ¿cierto? Entonces si el ángulo se mueve un poquito, miren si alcanzan a ver lo que sucede.
¿Sí lo ven? Miren, acá llega hasta este punto. Aquí. ¿Sí lo ven? Y aquí, ¿sí ven lo que sucede? ¿Sí se alcanza a percibir? Exagerémoslo un poquito más. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí ven? Como que se desencajan los campos, ¿cierto? Y empieza el vector a tener un comportamiento, ya el campo no es constante, ¿sí que? Sino que ya empieza a ser como una pequeña elipse. ¿Eso qué significa? Que para algunos campos el campo es más fuerte y en otros casos el campo es más débil. ¿Sí que? ¿Qué significa eso? Eso, ese comportamiento en una máquina se puede ver como una vibración mecánica. Entonces esa vibración mecánica va a hacer que el motor se dañe y es simplemente que uno de los ejes del campo se dañó. Se dañó. Entonces eso se va a ver representado en una acción mecánica propiamente. ¿Sí ven? Entonces volvemos a poner pi tercios. Entonces cuando ya le ponemos pi tercios, o sea, están bien calibraditos, miren que el campo es bien parejito, ¿sí lo ven? El campo es bien parejito. Por ejemplo, miremos qué pasa si dos señales entran con el mismo campo. Por ejemplo, en este caso, 0 y 0. ¿Cierto? La de 120 que debería entrar en 0 entra en 1. Así que miremos a ver qué pasa con el motor. Miren lo que pasa con el campo. ¿Esa máquina funcionaría? No, eso lo que haría sería dañar el motor, porque ese efecto que se genera ahí, ese efecto que se genera ahí no es que el campo rote, sino que el campo empiece a variar, el campo total empiece a variar así, entonces empezaría a jalar el rotor bruscamente, o sea, no tendría un sentido de giro propiamente, ¿cierto? Eso es dañinísimo, eso que equivale que usted le desconectó una fase al motor. Hay una fase que usted no le está conectando o le está metiendo en la misma fase. Entonces, al meterle la misma fase, por ejemplo, la máquina eléctrica no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, hay problemas así que se pueden presentar, por ejemplo, por esas características. Entonces, por eso, la construcción ideal es básicamente el juego tanto de las tres señales desfasadas 120 grados como los desfases mecánicos de las espiras, ¿cierto? Eso es lo que permite que las tres señales hagan ese efecto de que cambie el campo rotacional. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, en cuanto a la parte de la simulación de los campos rotacionales en las máquinas eléctricas, ya queda pues probado a partir de la implementación aquí en MATLAB. Acá pueden ver el código, ¿cierto? Lo probamos pues con base a los conceptos que hemos visto en clase normal. Vimos las descomposiciones de los ángulos normales y vimos esos efectos. Listo. Bueno, en ese orden de ideas, pues en cuanto al video, muchas gracias a los que estén viendo. Ustedes cuando estén estudiando por acá se acuerdan de mí. Un abrazo, cuídense mucho, denle click a la campanita, suscríbanse y los esperamos por acá en un próximo video.